Los hijos de mi esposo me insultan desde que volvió su madre biológica, y él no me defendió. Historia real de Reddit. ¿Sabes? Necesito contarte algo que me ha estado rondando la cabeza. Siento que tengo que desahogarme, como si al escribirlo todo, pudiera sacarlo de mi sistema. Hace poco, la mamá biológica de mis hijastros volvió a aparecer en sus vidas, y desde entonces, no veas cómo han cambiado las cosas. Ahora me llaman por mi nombre, y no solo eso, han empezado a faltarme el respeto. Para colmo, mi esposo no me ha apoyado en nada, y por eso he tomado la decisión de divorciarme. Mira, tengo 30 años y llevo casada con Marco, de 34, desde hace 6 años. Él tiene unos mellizos, un chico y una chica, que ahora tienen 16. Cuando Marco y yo empezamos a salir y nos casamos, fuimos a terapia familiar. Desde el principio dejé claro que no quería reemplazar a su madre. La verdad es que la mamá de los chicos desapareció de sus vidas cuando tenían unos 8 años. Durante 6 años de matrimonio, nuestra familia ensamblada funcionó de maravilla. Encontramos nuestro propio ritmo, y ellos incluso empezaron a llamarme mamá cuando tenían unos 12 años. Cuando su mamá biológica se fue hace 8 años, jamás imaginé que volvería a aparecer, ni todo el torbellino de emociones que traería consigo. Pero hace poco, regresó, y los chicos estaban emocionadísimos. Todo estuvo genial durante unos 6 meses. Su alegría por reconectarse con su mamá era palpable, llenaba la casa. Yo los veía esperar su llegada con una ilusión y un anhelo que no terminaba de entender. Durante esos 6 meses, todo parecía armonioso. Ellos la llenaron de cariño, recuperando el tiempo perdido y reconstruyendo puentes que llevaban años en ruinas. Pero con su regreso, algo sutilmente cambió, como una pequeña grieta en los cimientos de nuestra familia. El mamá que antes usaban tan a menudo para dirigirse a mí, fue reemplazado por la cruda realidad de mi nombre. Cada vez que lo decían, sentía una pequeña puñalada, como si traspasara esa fachada de lazos familiares que tanto me había costado construir. Me tragué el dolor, forzando una sonrisa, sin querer que vieran las grietas que se formaban dentro de mí. Ellos tenían derecho a reconectarse con su mamá biológica. Pero el dolor de ser relegada a mi nombre resonaba en el vacío de mi corazón. Nunca cuestioné su elección, nunca pedí una explicación por ese cambio repentino en nuestra dinámica. Simplemente enterré mi dolor. Pero la cosa no se quedó ahí. Hace poco, empezaron a ser muy irrespetuosos. Los mellizos, que antes eran la viva imagen de la inocencia y la alegría, se convirtieron en un caos. Empezó sutilmente, como un susurro en el viento, apenas perceptible, pero imposible de ignorar. Se rebelaron contra las reglas de la casa, desafiando los límites que antes mantenían unida a nuestra familia. El toque de queda se volvió una simple sugerencia, un inconveniente trivial que ignoraban a voluntad. Sus habitaciones se transformaron en zonas de guerra, llenas de los restos de su rebelión adolescente, una protesta silenciosa contra el orden que tanto me había esforzado por mantener. Pero lo que más me dolía eran sus palabras, cada una como una flecha envenenada directa a mi corazón. «Tú no eres nuestra verdadera mamá», escupían, las palabras cargadas de desprecio. Me encogí ante la acusación, el peso de sus palabras aplastándome. ¿Cómo no podían ver el amor que había derramado en sus vidas, los sacrificios que había hecho por la familia? Me contestaban, diciendo que yo no era su verdadera mamá, que yo era la razón por la que ella se había ido, lo cual no es cierto. Yo no conocí a Marco hasta casi 1 año y medio después de que ella se fuera y que ahora que ella estaba de vuelta, ya no me necesitaban. Hace 3 semanas, hubo una explosión. Mi hijastro me llamó perra. Sentí que la sangre se me iba de la cara, el corazón me latía a 1000 mientras intentaba asimilar la magnitud de su traición. En ese momento, toda la razón se me fue. Le arrebaté el teléfono de sus manos temblorosas, mis dedos también temblaban de rabia y le dije que se quedara en su habitación hasta que su papá regresara, pero en lugar de eso,
Salió corriendo y se fue con su mamá. Ella vino y fue una discusión enorme. Intentó pegarme y la empujé fuera de mi casa. Mi hijastra me dijo que si volvía a ponerle la mano encima a su mamá, me daría una paliza. Ambos se fueron a casa de su madre. En la tranquila resaca de la tormenta que había destrozado el tejido de nuestro hogar, los recuerdos de días más felices persistían como un dulce dolor en mi corazón. Recordaba esos momentos de alegría, los placeres simples que nos unían como familia. La risa que llenaba nuestra casa las tardes de sábado, el sonido de sus voces mezclándose con la mía mientras compartíamos historias y sueños con tazones de helado derritiéndose. Era un ritual, nuestra propia tradición nacida del amor y las experiencias compartidas. Nos sentábamos alrededor de la mesa, con la cara pegajosa de dulzura, saboreando cada cucharada cremosa, el sabor a chocolate y vainilla, un reconfortante recordatorio del vínculo que nos unía. Y luego estaban las aventuras que habíamos compartido, los recuerdos que habíamos creado en vacaciones familiares en el parque temático. Todavía puedo sentir el calor de sus pequeñas manos en las mías mientras navegábamos por las calles llenas de gente, sus ojos abiertos de asombro ante la magia que nos rodeaba. Pasábamos horas explorando cada rincón del parque, sus risas resonando como música en el aire mientras subíamos a las montañas rusas y conocíamos a nuestros personajes favoritos. Pero ahora, después de la tormenta, esos días felices se sentían como un recuerdo lejano, una fotografía descolorida guardada en los recovecos de mi mente. La alegría que una vez había llenado nuestro hogar había sido reemplazada por un vacío, un entumecimiento que me dejaba a la deriva en un mar de incertidumbre. Se acabaron los días de llevarlos a sus deportes y actividades, reemplazados por una sensación de resignación que pesaba sobre mis hombros. Me sentaba en el asiento del conductor del coche, con la radio sonando suavemente de fondo, esperando que salieran de la casa. Pero nunca vinieron, su ausencia un claro recordatorio de la distancia que ahora nos separaba. Y así, con el corazón apesadumbrado y el alma cansada, tomé la decisión de hacerme a un lado, de permitir que su madre asumiera las responsabilidades que una vez había llevado sola. Ya no los despertaría para ir a la escuela ni los llevaría a sus actividades extracurriculares. En cambio, los dejaría navegar por las complejidades de sus vidas diarias sin mi mano guía. Fue una decisión dolorosa, nacida de la necesidad y no de la elección. Pero al final, sabía que era el único camino a seguir, un pequeño paso para recuperar mi propio sentido de identidad en medio del caos que amenazaba con consumirnos a todos. Y mientras los veía desaparecer en la distancia, sus figuras desvaneciéndose en el horizonte como fantasmas en la niebla, supe que era hora de forjar un nuevo camino, uno que me llevaría de regreso a mí misma. Y luego vino la bomba, una revelación que destrozó la frágil paz que se había instalado en nuestra fracturada familia. Íbamos a ir al parque temático esta semana por sus vacaciones de primavera, pero cancelé todo. Se lo dije a ellos y a mi esposo, y supongo que pensaron que estaba faroleando. Se suponía que nos íbamos el jueves por la noche y cuando no empecé los preparativos habituales para las vacaciones, se quedaron en shock. Empezaron a decir que estaba celosa de que su madre hubiera vuelto a sus vidas, que era una persona horrible, que era egoísta. Hubo algunos insultos y mi esposo se quedó en silencio. Lanzaron insultos como dagas, cada uno dando en el blanco mientras arremetían con su dolor y confusión. Le pregunté si iba a intervenir, pero su respuesta fue fría e indiferente, sus palabras un cuchillo retorciéndose en la herida que ya sangraba. Me dijo que estaba equivocada por cancelar. Y así me quedé sola, una figura solitaria en medio de los escombros de nuestros sueños rotos. Porque en ese momento, me di cuenta de que estaba librando una batalla que no se podía ganar, una guerra de desgaste que ya había cobrado sus víctimas. Me fui y me quedé en un hotel. Sabía que ya no podía soportar el peso de nuestra fracturada familia sola. Con el corazón apesadumbrado y el alma cansada, tomé una decisión nacida de la necesidad, una elección de buscar consuelo en el tranquilo refugio de una habitación de hotel, lejos del caos que había consumido nuestro hogar. Necesitaba tiempo,
tiempo para sanar las heridas que habían sido infligidas en mi alma, tiempo para encontrar la fuerza para reconstruir los restos destrozados de nuestra fracturada familia. Él ha estado llamándome sin parar pidiéndome que regrese, y ayer me dijo que su madre había desaparecido de nuevo. Su voz, suplicante y desesperada, perforó el silencio como un cuchillo, sus bordes afilados cortando el entumecimiento que se había instalado en mí como un sudario. Habló de sus lágrimas, de sus súplicas de perdón que caían en oídos sordos en mi ausencia. Ellos también me han estado llamando, llorando y disculpándose. En su momento de desesperación, se habían vuelto hacia mí, buscando la redención en los brazos de la mujer que los había amado incondicionalmente, a pesar de las heridas que habían infligido en su corazón. Pero, ya no quiero esto. No siento que sea parte de su familia y no pueden simplemente llorar y volver ahora que ella desapareció. El amor que una vez nos había unido como familia había sido reemplazado por una sensación de resignación, el reconocimiento de que nuestros caminos se habían desviado de maneras que nunca podríamos haber anticipado. Y así, con el corazón apesadumbrado y las mejillas empapadas en lágrimas, pronuncié las palabras que alterarían irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Quiero el divorcio. Dije, mi voz apenas un susurro, mientras el peso de mi decisión se asentaba como una piedra en el fondo de mi estómago. Vi cómo la expresión de mi esposo cambiaba de la sorpresa a la resignación, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la mía. Y mientras me giraba para irme, el silencio de la habitación vacía resonando en mis oídos, supe que no quedaba nada que decir. En la quietud de la noche, mientras la ciudad fuera de mi ventana yacía envuelta en la oscuridad, me encontré lidiando con el peso de mis propias emociones, el torbellino de mis pensamientos amenazando con abrumarme. Sí, sabía que su madre los estaba manipulando, retorciendo sus frágiles emociones, como un titiritero tirando de los hilos de las marionetas. Nunca dije lo contrario, pero incluso con este conocimiento, el aguijón de su traición me dolía profundamente, una herida que se negaba a sanar por mucho que intentara ignorarla. Sí, tienen 16 años. Una edad que se tambalea al precipicio entre la infancia y la edad adulta, pero incluso en su juventud no tienen derecho a tratarme así. Tener 16 años no significa que pueda ser irrespetuoso y amenazarme. A pesar del veneno que goteaba de sus labios, siempre estuve de su lado. Les abrí mi corazón, abrazándolos como si fueran mi propia sangre, a pesar de la ausencia de una conexión biológica. Sé que sus sentimientos importan en esto, pero yo también soy una persona con sentimientos que son tan profundos como los suyos. Y mientras estaba sola en la oscuridad, me di cuenta de que era hora de recuperar mi propia voz, de afirmar mi propio valor en un mundo que parecía decidido a disminuirlo. No solo estoy considerando o avanzando con este divorcio, las acciones de los niños solo tuvieron una pequeña parte en mi consideración. El resto se debe al hecho de que mi esposo no me apoyó en esto. Siempre había creído que el matrimonio era una sociedad, un vínculo sagrado forjado en el amor y el respeto mutuo. Pero mientras lo veía quedarse de brazos cruzados, su silencio una condena de su lealtad, no pude evitar preguntarme si nuestra unión había sido construida sobre terreno inestable desde el principio y si él nunca me había amado. La realización me duele profundamente. Si no puedo contar con él para ayudarme a navegar por esta difícil situación por la que todos estábamos pasando. Entonces, ¿por qué debería quedarme? Eso no significa que deba ser tratada de la manera en que me trataron. Eso no es un comportamiento normal de un joven de 16 años. ¿Amenazarme? ¿Llamarme nombres viles? Solo necesito tiempo para mí. Y sin embargo, incluso mientras reconozco mis propios defectos, no puedo quitarme la sensación de traición que persiste como un sabor amargo en mi lengua. Ser amenazada e insultada por aquellos a quienes había amado y cuidado como si fueran míos, me duele hasta lo más profundo, una herida que se niega a sanar por mucho que intente ignorarla. Y no quiero una disculpa solo porque su madre biológica los abandonó de nuevo. Sí, la repentina desaparición de su madre había reavivado viejas heridas, desenterrando recuerdos de traiciones pasadas y promesas rotas.
Pero incluso mientras lucho por dar sentido al caos que me rodea, quiero una disculpa porque realmente lo sientan y no creo que nadie pueda estar realmente arrepentido 2 días después de que su madre desapareciera de nuevo. No dudo de la sinceridad de sus palabras, ni cuestiono la profundidad de su dolor. Pero el perdón no se puede apresurar, ni se puede ganar con gestos vacíos y disculpas a medias. Necesito más que palabras para sanar las heridas que han sido infligidas en mi alma, más que promesas vacías para reparar los restos destrozados de nuestra fracturada familia. Nunca los abandonaría. Pero sí necesito tiempo para mí porque mis sentimientos fueron ignorados. Pero no soy egoísta por necesitar tiempo para mí, por reconocer la profundidad de mi propio dolor en medio del caos que amenaza con consumirnos a todos. Sí, soy adulta, pero también soy humana, con sentimientos tan profundos como los suyos. Y en este momento de vulnerabilidad, me doy cuenta de que no puedo ser el pilar de fortaleza que tanto necesitan, no cuando mi propia base es tan frágil y tenue. Mientras estoy sentada en la habitación del hotel tenuemente iluminada, el suave zumbido del aire acondicionado proporciona un fondo relajante a la cacofonía de pensamientos que se arremolinan en mi mente. Me encuentro lidiando con las complejidades de la emoción humana. Los acontecimientos de los últimos días pesan mucho en mi corazón, una carga demasiado pesada para llevarla sola. Nunca les había pedido o esperado que fueran perfectos, porque sabía que la imperfección era la esencia misma de la humanidad. Pero incluso en medio de nuestros defectos y carencias, siempre había habido amor, un vínculo que trascendía las pruebas y tribulaciones de la vida cotidiana. Nunca esperé que fueran las personas más maduras, pero esperaba que al menos entendieran la profundidad de mi dolor, las heridas que sus palabras habían infligido en mi alma. Ellos tienen sentimientos y yo también. Los amo con una ferocidad que desafía la razón. Son mis hijos, mi corazón y mi alma entretejidos en el tejido de su ser, pero esta es una situación muy complicada. Esto no es porque me llamaron perra. Sí, me llamaron perra, pero me han llamado cosas peores. Soy una mujer, fuerte y resistente ante la adversidad. Esto es, en última instancia, sobre mi esposo no apoyándome durante esta situación, y sí, me duele que me hayan llamado así, tengo derecho a sentirlo. Duele aún más viniendo de 2 personas a quienes amo muchísimo y a quienes nunca lastimaría ni les desearía ningún daño. Siempre había creído que el matrimonio era una sociedad, un voto sagrado para apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. Pero al verlo al margen, su silencio un doloroso recordatorio de su falta de apoyo hacia mí, no puedo evitar sentir una profunda sensación de traición. A todos los padrastros y madrastras que navegan por el a menudo rocoso terreno de las familias ensambladas, quiero ofrecerles algunas palabras de consejo desde mi propia perspectiva. Entiendo los desafíos que enfrentan, la montaña rusa emocional de amar a alguien que viene con sus propios hijos y los obstáculos que probablemente han superado para ganarse la aceptación en sus vidas. Ante todo, recuerden que construir una familia en una situación de unión requiere trabajo en equipo. Ustedes y su pareja deben estar en la misma sintonía, comunicándose abierta y honestamente sobre sus esperanzas, miedos y expectativas. Sin esta base sólida de comprensión y apoyo mutuo, es fácil que el resentimiento y la discordia se filtren, socavando todos los esfuerzos que han hecho para crear un hogar amoroso y armonioso. Acepten la dinámica única de su familia ensamblada. Cada familia es diferente, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Sean flexibles y adaptables, dispuestos a ajustar sus expectativas y enfoques según sea necesario para adaptarse a las necesidades y preferencias de todos los miembros de la familia. La clave es que usted y su pareja deben trabajar juntos para construir una familia, es la única manera de que las cosas funcionen. De lo contrario, todos sus esfuerzos y todo el amor que viertan serán inútiles. Hola de nuevo, he estado recibiendo muchos mensajes pidiendo una actualización. Ya estoy en un momento en el que puedo darles una. Pueden ver mi publicación anterior para entender de qué se trata. Volví a la casa hace 2 días.
Mi esposo y yo habíamos acordado sentarnos y tener una conversación pendiente sobre lo que había pasado, sobre las grietas que habían comenzado a formarse en los cimientos de nuestra familia. Mientras estábamos sentados el uno frente al otro en la sala tenuemente iluminada, los recuerdos de días más felices persistían como fantasmas en los rincones de mi mente. No pude evitar recordar las innumerables tardes que pasamos juntos como familia, los días bañados por el sol llenos de risas y amor. Pero ahora, mientras estaba sentada frente a mi esposo, la gravedad de nuestra situación pesando sobre nosotros como una carga de plomo, supe que ya no podíamos ignorar las grietas que habían comenzado a formarse en los cimientos de nuestra familia. Hablamos largo y tendido sobre lo que pasó y cómo no me sentí protegida por él, y cómo él sabía lo irrespetuosos que estaban siendo, pero no detuvo nada. Mientras estaba sentada frente a mi esposo, el peso de sus palabras asentándose como una carga de plomo en el fondo de mi estómago, no pude evitar sentir una sensación de incredulidad. Me dijo que todavía amaba a su ex y por eso, más o menos. Habló de sus sentimientos persistentes por su exesposa, del miedo que lo había atrapado después de su repentino regreso a la vida de sus hijos. No quería hacer nada para que ella los abandonara de nuevo, a ellos como él y los mellizos, pero eso no cambiaba lo que sentía por mí. Escuché en silencio atónita, el aire denso con el peso de verdades no dichas y emociones sin resolver. ¿Cómo podía esperar que creyera que su corazón todavía le pertenecía a otra, incluso mientras me profesaba su amor? Era una contradicción que me dejaba aturdida, un amargo sabor a traición que persistía en mi lengua. La realidad de nuestra situación cayendo sobre mí como un maremoto, supe que los recuerdos felices de nuestro pasado ya no podían sostenernos. Su admisión de sentimientos persistentes por su exesposa fue una herida que me dolió profundamente, una traición que destrozó la frágil ilusión de nuestro matrimonio. Le dije que yo había estado allí, no ella, y cómo podía seguir amándola, y fue muy emotivo, con llantos y gritos. Tomé la decisión de seguir adelante con el divorcio. Hablé con los mellizos y lloraron, diciendo que era su culpa y que los perdonara a ellos y a su papá y que no me fuera. Con el corazón apesadumbrado y la voz embargada por la emoción, les expliqué que, aunque los seguía amando con cariño, quedarme con su padre no era un camino que pudiera elegir. Les aseguré que siempre estaría ahí para ellos, que nuestro vínculo perduraría incluso ante la adversidad. Pero también les dejé claro que sus acciones tenían consecuencias, que no podían tratar a las personas con tanto irrespeto y esperar que todo volviera a la normalidad. Les dije que por mucho que los quisiera, quedarme con su padre y en esa casa no era una opción, pero que me encantaría seguir teniendo una relación con ellos si ellos querían, aunque sigo muy dolida por lo que pasó y apreciaría un poco más de tiempo para mí. Me mudé y estuve en una de mis propiedades de alquiler. Noticias emocionantes. Compré mi primera casa. Fue un proceso bastante rápido. Estoy emocionada por lo que viene. Compré mi primera casa y el próximo mes me tomaré un descanso del trabajo por unas semanas o todo el mes, tal vez 2 o 3, y me dedicaré a explorar el mundo, sanar y encontrarme a mí misma. Me perdí a mí misma en los mellizos y mi esposo y no me concentré en lo que quería y lo que me hacía feliz. Así que compré boletos de nuevo para el parque temático, también he hecho planes para ir a Tailandia el próximo mes y de ahí, no tengo ni idea. Estoy haciendo viajes espontáneos. Siempre he querido ver las 7 maravillas del mundo. En fin, estoy muy feliz de tomarme un descanso. Les dije a los chicos que me encantaría que vinieran a cenar cuando me instale en mi nueva casa. Me siento mal por haber cancelado su viaje, así que estoy pensando en financiarles un viaje para que vayan este verano para su cumpleaños número 17. Solo que no conmigo, estoy emocionada de viajar sola y necesito el descanso mental. Eso es todo, de verdad. Gracias. Si te gustó suscríbete y seguime. Apoyando Crowdedit.